Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Ross, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estamos estudiando uno de, si no el libro más interesante, y realmente todos para mí son muy interesantes, inmensamente interesantes en la palabra de Dios, los libros de la Biblia, pero estamos estudiando Romanos y realmente es el latir del nuevo pacto y realmente es un libro que, bueno, muchas veces lo he considerado como el mayor libro, si podemos delinear algo de esa naturaleza, ¿no? En toda la palabra de Dios. Si lo es o no, eso tengo que dejarlo en manos del Espíritu Santo. De todas maneras, vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, el versículo 11. Y si el Espíritu Santo de aquel de Dios, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y definitivamente lo hace, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. nos da poder en nuestros cuerpos mortales para que podamos vivir una vida victoriosa. Por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos el mismo poder en nosotros por el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y está disponible solo sobre la premisa de la cruz y nuestra fe en ese sacrificio. Permítame hacer esta pregunta, por favor. El Espíritu Santo llega al corazón y la vida del creyente en el momento de conversión, ¿correcto? Sí, Él entra. Y Él entra para hacer muchas cosas, pero primordialmente para darnos victoria sobre el pecado. Ahora bien, si el creyente tiene su fe en algo aparte de Cristo y la cruz, entonces eso limita al Espíritu Santo, ¿correcto? Sí. Él no se va, Correcto. gracias a Dios que no se va, pero a la vez Él está limitado sobre lo que Él puede hacer porque tenemos fe en el objeto equivocado, ¿correcto? Sí. Correcto, sí. Entonces, ¿cuál es ese objeto? ¿Cuál es? Bueno, varía de persona a persona, hermano Swagger. Honestamente, la mayoría de las veces somos salvos y sentimos el cambio y es legítimo. Pero vemos los cambios y decimos, oh, eso es lo que yo estoy haciendo. Y luego comenzamos a confiar en las obras que estamos haciendo o en las experiencias que hemos tenido. Y cualquiera de esas dos cosas nos pueden robar de la dirección correcta de nuestra fe. Y allí es donde la fe no es tanto la fe que es robada, es la fe en lo equivocado. Correcto. Principalmente. Mire, una persona que no tiene su fe en el objeto correcto, que no entiende la cruz para su santificación y su justificación, bueno, aún es salva y, bueno, la persona aún es cristiana. Así es. Pero va a ser mucho más difícil vivir para Dios y se les va a dificultar mucho más tener la victoria sobre el pecado en su vida diaria. Pero hay un límite con lo que Dios va a hacer al perdonar a una persona de esa naturaleza, una persona que es vencida por el pecado y porque su fe está en el objeto equivocado también. Ellos no pueden tener victoria como se debe. Correcto, no se puede. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia, pero no debemos vivir nuestra vida en un lugar en el que nosotros constantemente nos estemos arrepintiendo por eso mismo que sigue asediándonos una y otra vez. Podemos tener victoria sobre eso y yo creo que eso es lo que la gente... eso es lo que le hace falta a la gente en su vida. No entienden este mensaje al punto de que este Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos pueda morar en nosotros, vivificarnos y tener victoria sobre el pecado para que no estemos constantemente plagados por lo mismo una y otra vez. Bueno, todavía el hecho es que hay algunos que son plagados por esa situación una y otra vez y así ha sido durante años.
Entonces, ahora, ¿cuántas veces el Señor perdona a tal persona ¿Qué en fue esa lo que dijo capacidad? Jesús? Cuando Pedro le preguntó, 99. ¿yo perdonaré 7 veces al día? No, 70 por 7 en el día. Así es. Y Él nos perdona mientras nos acercamos a Él Él. corrigió a Pedro con eso, ¿no? Sí, porque era contrario a lo que ellos creían en aquellos días. Yo creo que una de las cosas que daña nuestra fe, la gente cuando es salva, muy frecuentemente, donde somos salvos, una iglesia, el ministerio, donde encontramos a Cristo, empezamos a creerle a ellos más que desarrollar nuestra fe. Entonces, lo que ellos nos dicen que tenemos que creer, nosotros creemos lo que ellos dicen en vez de ir a la palabra de Dios y aprender. Bueno, se trata de lo que se predica desde detrás del púlpito. Y hay algunos ahora mismo que nos están viendo, y no solamente en este momento, es así realmente todo el tiempo, que están luchando con una esclavitud en su corazón y en su vida, en alguna capacidad. Y han luchado, ellos saben que eso está mal, es pecado, Sí. sea lo que sea, ¿no? Están luchando con eso, tratando de tener victoria y no han tenido éxito. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden tener victoria? Y lo voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo es lo que Pablo está diciendo. El Espíritu Santo llega al corazón y la vida del creyente y Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Pero cuando el blanco de nuestra fe es algo aparte de Cristo y este crucificado, eso en gran manera le limita. Él no nos abandona, Sí. no dice sayonara, me voy. No, no hace eso. No. Él se queda con nosotros y gracias a Dios que Él se queda. Pero Sí. todavía, aún, el problema es algo feo. Hermano Swagger, el desafío es que la mayoría de cristianos, y puedo yo tomar mi experiencia, cuando reciben a Cristo, una vez que somos salvos por la fe y gracia, pero luego inmediatamente una vez que uno es salvo, a uno se le dan mandamientos para hacer las obras por los líderes religiosos o pastores. Hagan cosas buenas. Cristo ya hizo todo lo que puede, ahora es su responsabilidad hacer todo lo que usted puede, y lo que terminamos haciendo es frustrar la gracia de Dios, la misma gracia de Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces tal vez no sea la ley de Moisés, pero nosotros establecemos un régimen de actividades u obras y luego tratamos de producir justicia, añadiéndole a la justicia que Cristo nos dio por tratar de vencer la naturaleza pecaminosa que tenemos a través de las obras. Para tener o al tener la plenitud en contra de Satanás, el poder de las tinieblas, y la medida total de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, permítame decirlo de esta manera. Primero que nada, usted tiene que establecer en su mente que Jesucristo y este crucificado es la solución, es la respuesta. Y quiero reiterarlo, Jesucristo y este crucificado, eso fue lo que él hizo en la cruz del Calvario, expiar todo pecado, pasado, presente y futuro, para aquellos que creyesen. Y la respuesta no está en usted mismo o en ninguna otra persona, nunca está en usted. Nosotros pensamos que sí, los hermanos aquí lo acaban de mencionar, lo pensamos, y sé que realmente trabajando en la obra evangelística durante años alrededor del mundo, y no sé cuántos pastores, yo realmente me trajo esto a la mente, trabajaron hasta casi el desgaste. Sí, así es. Y eran hombres de Dios. Yo quiero decir eso claro, ¿no? Hasta donde yo sabía. Pero la mayoría pensaría que eso me aseguraría a mí la victoria. Pero no es así. No es así. Amén. Así que debe de entender eso. Usted no tiene medios, solamente Cristo y este crucificado. Y su victoria, de la misma manera, no está en la iglesia. Y esto sorprende a muchas personas porque millones son miembros de iglesias actualmente. Y no es malo ser miembro de una iglesia, pero sí poner su fe en ello. Que si yo soy miembro de esa iglesia, pues yo soy salvo y eso quiere decir que todo está bien. No, no es así. No es así. Esto tiene mucho que ver con lo que el pastor predica. Pero
La iglesia no puede salvarle. Entienda usted eso. Pero cuando su fe está en Cristo y esté crucificado, y eso conclusivamente, eso total y completamente, su fe ahora está en Cristo y esté crucificado, entonces el Espíritu Santo, y de eso está hablando Pablo, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, lo que es imposible para nosotros, tratamos lo que queramos hacer en nuestra vida, cualquiera que sea ese problema, usted lucha con ello y todo lo que pueda usted imaginar, ayuna hasta que casi, bueno, usted trata esto, aquello y lo demás y no funciona. Pero si su fe está en Cristo y esté crucificado, el Espíritu Santo entonces obra en su vida y corazón para darle victoria sobre el poder de las tinieblas. Y damas y caballeros, funciona. Realmente, yo sé de lo que estoy hablando, eso funciona. Y cuando su fe está en lo correcto, cuando tiene el objeto correcto, es Jesucristo y este crucificado. Vemos que eso funciona. Yo no lo limito a solamente Jesús. Jesús vino a este mundo a morir y Él vino a morir con un propósito. Y eso va a expiar todo pecado. Él nunca falló ninguna vez en palabra, pensamiento o hecho. Todos los años de su vida viviendo en el ministerio. Y realmente Él nunca falló de ninguna manera. Él nunca pecó de ninguna manera. Entonces, cuando Él fue puesto en aquella cruz, Él fue un sacrificio perfecto y fue por usted y por mí. Él no fue allí por Él mismo. Él pudo haber dicho simplemente la palabra y toda la nación de Israel hubiese estado paralizada. Pero Él fue voluntariamente para darse a sí mismo como un sacrificio perfecto, lo cual Dios aceptaría y solamente Dios aceptaría. Y tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estamos de vuelta. Estudios bíblicos Él fue aquella enfocados cruz en la como un justicia. sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados, limpiarnos del pecado. Ese era el propósito. No era para ayudarnos Bienvenidos a conducir hoy a un estudio de la Mercedes-Benz palabra. en Soy lugar el evangelista de Jimmy un Swaggart, Pinto, junto a Lauren Larson, David Watts, el doctor Esa Jimmy no era la Dupree, razón. y John No era para Rosenstern, y el darnos doctor cosas David Watts materiales, también, era para y darnos Dave victoria Smith. sobre Qué el bueno mundo, tenerles la a carne y ustedes el con diablo. nosotros, quiero que Gloria lo a Dios. sepan. Y no me refiero a una perfección sin pecado, porque Nosotros la Biblia no cerramos enseña la perfección programación sin el pecado, día de pero sí ayer enseña que el pecado no se en lo debe que de refiere a la enseñorear en misericordia y nuestra gracia vida, de porque Dios. no estamos Gracias bajo a la Dios ley, sino realmente bajo por la eso, gracia. Gloria a nuestro Dios. No hay personas Y perfectas. Cuando No su fe existen está en el lugar hasta correcto, que lleguemos cuando a la tiene el gloria. blanco correcto de la fe, y pero ese yo blanco es recuerdo Cristo y este crucificado cuando no Francis es nada y yo más, empezamos en la obra evangelística es Jesucristo ya y muchos este años crucificado. atrás. Hablé con un Nosotros teníamos caballero tiempo de oración recientemente. con mi Le abuela, hice la pregunta si era salvo. la madre de Mickey, Me dijo, la bueno, yo tía creo que Irene, sí. Y le pregunté por qué piensa que es y tal salvo. vez otras Me dijo, personas más, porque cada él era día, dueño cada día. de una de las Y el tío compañías de John, camiones más grandes del quien mundo. era Tenía el esposo de 1,200 la hermana de mi camiones, abuela, algo así. Era uno Él de dijo, los hombres "Yo más piadosos proveo que yo he conocido. trabajo Y ese para hombre tenía el miles de espíritu familias". más dulce. Y así es. Que Tenían jamás usted una podía compañía que ver en una proveía persona. buenos salarios, y así era. Y nunca fallaba Y si en yo tiempo estoy de trabajando oración. para alguien, le conozco, Era un yo hombre quiero que trabajar ganaba para él, almas, era un amaba a hombre bueno. Dios. Pero Y se emborrachó. eso Así no lo es. iba a salvar. Correcto. Eso no le iba a Y salvar. yo era un muchacho predicador Y empezando es lo que en él aquel hizo tiempo. en la cruz del Yo no dije Calvario, nada, y pero su fe en eso, realmente eso a mí lo no que me le molestó de salva ninguna su manera. alma. Él Y le da a pidió usted perdón victoria. al Señor. ¿Qué Cada uno de sucedió? ustedes No ahora lo mismo sé. que está luchando Yo tal realmente vez hasta el con día de hoy no alcohol, sé las qué pasó. drogas, las apuestas, Pero él la perdió su pornografía, salvación, es la pregunta. la Cuando envidia, esa celos, situación malicia, sucedió, concupiscencias, no, lascivia, no perdió y su salvación. un problema Y tras el otro.
Usted está luchando con Realmente esto y aquello. hay millones, y tal esto vez le no está sea haciendo alcohol, decaer. tal Usted vez sabe que sea esto está esto, mal, aquello, es lo pecado. demás. Usted Pero- puede tener perdón para eso y libertad de ello. Pero esto es lo Usted que quiero puede decir. tener al poner su fe y Simplemente confianza porque una en persona no Cristo y pierde lo la que él hizo por salvación, usted en la cruz aún y usted no mantener quiere eso quedarse Cristo en esa y lo que él hizo condición. en la cruz. No. Cada No, mañana usted no que quiere me hacer levante, esa no es una vida en no digo que abundancia. usted tiene que hacer No esto. lo es. Estoy hablando solamente de Exactamente. mí. Es una lucha que Cuando voy a usted orar, perderá cada vez, y a tarde o veces temprano. caminando Sí. digo, Señor, Recordemos que tú fuimos traídos eres a una el relación blanco con de Dios mi fe, por fe. y lo que hiciste por mí en la Entonces, cruz del el Calvario. pecado Y en no nuestra está en vida mí, degradará ni ese tampoco tejido, está en el la iglesia. fundamento de nuestra Así es. fe. Pero y va a está llegar el en momento ti en lo que el que hiciste. a uno le dejará de importar el Y fracaso yo si uno mantiene y conozco la acepta victoria hoy por y la a uno gracia no le de Dios, importa una lo que victoria esté que nunca he sucediendo conocido ahora. antes. La persona que esté Y le tratando doy a de él la dejar honra y eso la y gloria. continúa luchando, Y no hay Dios no se va a ninguno de rendir. Pero ustedes lo que que esté pasa viendo es ahora mismo que nosotros mismos luchando nos con algo en rendimos, su nos vida frustramos, no que entendemos sí, por qué no no pueda podemos vivir tener la vida total y cristiana completa y hay victoria. Como literalmente dije, la Biblia no millones enseña que una han perfección sin dejado pecado, pero sí que han enseña que dejado el la fe. pecado Yo sé no se que debe de enseñorear sobre nuestros usted. amigos que creen Y en salvo, muchos de siempre ustedes ahora salvo, mismo, negarían lo que y no estoy digo diciendo, esto de una manera pero crítica todo el libro o de negativa, Hebreos es pero escrito lo digo. para Usted asegurarse está de que la luchando gente con no pecado que sí se contriste, enseñorea en su que no vida. contriste el espíritu Y de la gracias gracia a Dios, y en que, ese y que caso, no el se Señor no pongan le en abandona. contra de Cristo después de aceptarlo. Yo le doy gracias Estaba a hablando Dios con por un ello, caballero que no nos recientemente abandona, que yo nunca lo he conocido realmente. Realmente doy gracias a Dios Y era todos una los días de mi situación vida. que no tenía Él nada es que ver con el Señor. misericordioso, maravilloso, Y de repente porque él hubo dijo, un tiempo que lo que yo les estoy enseñando no lo no conocía. estábamos hablando de Yo esas nunca lo cosas. había Pero escuchado, él dijo, nunca hermano había Swagger, escuchado un predicador yo que era lo salvo. predicase, nunca lo Y leí yo le nunca dije en un que, libro. me dijo, Francis sí, y yo fui salvo, era visitando salvo, de iglesia y en iglesia bautizado en con esta el Espíritu nación. Santo. Cada vez que Y yo yo le iba a una pregunté iglesia qué nueva sucedió. el lunes en la Él mañana, me dijo, no podía yo- vivir esa vida. Nosotros que usualmente yo traté lo predicamos mejor el que domingo, pude, pero no hasta, podía vivir esa varias vida, semanas. y no quería ser Y yo un yo hipócrita. iba a la tienda de Y libros millones usados. están en esa categoría. Correcto. Y mire, si usted se fija en Y el yo fracaso buscaba de Pedro, en la sección que Jesús donde le estaban profetizó, los le dijo, libros vas a fallar esta usados. noche. Y- No, yo no. y él dijo, había claro buenos que sí. libros religiosos Pero Pedro, allí. yo he rogado por ti. Algunos de esos para que tu predicadores fe metodistas y no te bautistas no te falte, eran Señor, hombres ¿sí? que eran Porque grandes los predicadores del Evangelio. fracasos pueden Y- irrumpir tanto y yo la leí habilidad de esos creer en la libros de mente de la tapa a persona tapa, que, cientos de que ellos, su a salvación lo largo de los años. puede estar en peligro. Nunca leí Fijémonos en Pedro, jamás lo que él tuvo que sufrir. Lo que estoy Y enseñando actualmente. Varias visitas Nunca. del Señor y No finalmente dije que nadie lo enseñó, fuera pero de en Galilea, todos esos libros el Señor lo restaura nunca desde ese momento en leí adelante. Él jamás una parece vez. como que Y pudo muchas superar veces ese fracaso, pero lo que decían era correcto, mensajes eso excelentes. fue algo horrible, Pero por supuesto. El diablo viene y se mensajes sienta sobre excelentes nuestros hombros y todavía luego pueden esos estar buenos falsos. santos también. Y lo que estamos Y intentando dice de lo mismo que enseñar Satanás y nos el dicen, día bueno, de hoy, no, eres digno. usted no Recuerdo que tiene usted me que estar dijo sufriendo esclavitud. cuando su padre Sí, estaba no predicando, tiene que tenía una sufrir iglesia, o tal vez tinieblas, fue ese no hermano tiene que del que usted sufrir estaba hablando. pecado Él, y fallo. uno de los señores en la Usted puede iglesia se ser emborrachó libre y lo sacaron. en el nombre Fue de otro. Jesucristo. Sí, lo sacaron. Pero la Le única dijeron, manera ya no que puedes puede estar ser aquí. libre Es lo peor que es podemos cuando hacer. Si le alguien enseñamos se ha lo que estamos arrepentido enseñándole ahora, de un Jesucristo fracaso, y el precio entonces que no Él tenemos pagó en la ninguna cruz otra del opción más Calvario. que ayudarles No a hay tratar otra de solución, superar damas y ese caballeros. fracaso. Y Lamento, lo no que hay estamos otra. enseñando Realmente, es lo que verdaderamente usted traerá puede- a yo la me gente a una sorprendo medida de de la poder iglesia vivir para Dios que exitosamente. brinca Quisiera de una que cosa a la pudiéramos- otra. Miren, hubo un pastor En una hace ocasión unos es el años imponer las manos del que y tuve la creemos en eso. oportunidad de escuchar Creemos en imponer una las manos, pero conferencia, luego es y realmente, caerse bajo bueno, el él poder. Creemos no en era eso, pero eso no le pentecostal. va a libertar. Él era más un Usted se levantará con el pastor mismo problema bautista con el que se en cayó. una iglesia a bautista, menos pero de él que tenía su una fe iglesia esté en de- Cristo que y esté los fines de crucificado. semana tenía miles y miles Y bueno, hermano en su Swagger, iglesia. yo no estoy de acuerdo Yo lo con escuché usted en la porque conferencia y un predicador poco impuso después las de eso manos tuve sobre la mí, yo oportunidad de caí escucharlo, y no sabía yo lo que conocerlo usted estaba y de diciendo. hablar con él. Bueno, Él le fue puedo decir que despedido vamos a de su enviar iglesia toda por esta gente causa a usted, de entonces. alcoholismo y de uso de Hermanos, drogas. usted puede Nadie sabía encontrar nada
alivio y temporal. un poco después su Después de un viaje esposa al lo altar, dejó. después de Muy bueno, temporal, él después de una está en experiencia, el proceso de tratar pero de es más reconstruir que su vida, solo victoria sobre el pero pecado, es él vida en casi abundancia.
Fue como uno la de los vida pastores de en los que hablamos abundancia en incluye el primer libertad de programa. la opresión. Bueno, la él victoria casi de fue uno de pecado aquellos es vida que se quitó su abundante. propia vida. Libertad Y de si no la fuese opresión, libertad por de porque la depresión, fue a una iglesia cuando los rural cristianos pequeña, no encuentran en el esa pueblo en el que él vida creció y un grupo de proclamamos creyentes que deben que tener, fueron a él y lo tienen amaron dudas y y lo temores animaron. sobre Él dijo aún que su propia probablemente él se salvación, hubiera quitado su o propia tal vez, vida, como usted ha porque dicho, él se sentía tropiezan una y culpable otra y vez, avergonzado. es la y- causa aún el día de y bueno, hoy por lo lo que que sea vemos que lo llevó a suicidios esos problemas sucediendo que en la él vida de tuvo. predicadores. No Y lo sabemos, es pero el hecho ver de que su vida, su ministerio, este y por constante supuesto, he estado fluir del orando yo Espíritu por él, Santo que orando puede desde ser hace nuestro años, como desde resultado que de todo esto nuestra fe sucedió simplemente puesta y esta situación propiamente pública, puesta esta en Cristo humillación y la y todas cruz. las Hablé cosas con un que predicador surgieron como parte de eso, pero y le pregunté gracias de a otro Dios que él pudo predicador encontrar a que ese conocí grupo de vagamente, no lo creyentes conocía que muy le bien, amaron pero y lo animaron pastoreaba sin una importar iglesia muy sus grande. decisiones y le dejaron saber que Y- Dios aún lo ama y, y que bueno, Dios no lo ha era un dejado. individuo bastante y bueno, inteligente, aunque las cosas se pero veían mal, él se por eso es que envolvió en el tantos alcoholismo, pastores las drogas, en los últimos años y se muchas han quitado veces su propia esas vida cosas porque se hacen sienten que son para hipócritas, tratar tienen de que la luchas y no persona sienten venza como el que pueden problema, hablar ¿no? con nadie. Sí, son no sienten el como producto que del problema. pueden ser En vez honestos de con nadie. no tener saben lo que estamos pudiéramos enseñando, no conocen lo que estamos y de lo que enseñando aquí. Si podemos yo pudiera tener darle a través de alguna fe forma simple, darle esta el enseñanza proceso a este se pastor en convierte particular del que estoy algo hablando, que termina mal y es encontramos o exactamente buscamos lo que sustitutos él necesita, para lo es que solo exactamente Cristo y lo la que cruz le nos pueden animaría traer. Y ahí es donde en está el su problema, fe, porque porque él está en un lugar en el que él está tratando de comenzar con su vida otra vez, pero Dios puede Y restaurar. muchos y él predicadores puede- hoy día bueno, eso es lo que él se hace. están Él quitando la redime, vida, nos sí, restaura, más que nunca, aun más cuando de lo que cometemos jamás grandes escuché. errores. Bueno, Bueno, creo mire que la es, pregunta. bueno, no estamos más allá de su gracia, ¿Qué no estamos podemos más hacer allá, mientras con que el tengamos Espíritu ese Santo? aliento. Nos Pero dejarías nosotros y no continuamos. podemos hacer Uno lo de que el los Espíritu Santo testimonios puede más Así es, hacer. poderosos correcto. Solamente Así sí, es. nosotros que he no escuchado podemos. No en muchos importa, años. miren, Está todas las sentado sesiones de aquí con consejería el y hermano las buenas Lauren. intenciones que tal vez tengamos, Cuando él fue salvo, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y yo, Y Él todavía opera estaba haciendo las 100% drogas, en la todavía base estaba de la obra tomando, terminada por Cristo. todavía sí, haciendo correcto. el Estaba Copenhagen, pensando en cuando todavía estábamos estaba hablando en estos fumando, últimos pero era segmentos salvo y su corazón en estaba Gálatas capítulo confiando 3, en tan Jesús. necios Eso es verdad. sois, Él estaba habiendo orando. comenzado por el Espíritu, ahora Y vais a acabar corrígeme, por la hermano, carne porque él estaba hay buscando tantos... a Dios la mejor manera Bueno, eso que él describe a podía. muchos de Correcto, nosotros. Lauren. Pensamos que Sí, claro tenemos que que sí. Y una vez ser más, perfeccionados en nuestra carne, en el nuestras proceso obras, de renovación y del creyente, con ya nuestra que nace actividad de nuevo, religiosa. Y luego Pablo nos toma señala, le diferentes señala a la iglesia de etapas, Gálatas que diferentes no medios para es como diferentes somos personas. santificados, no Pero es si como mantenemos nuestros somos ojos en perfeccionados, Cristo, no es como llegamos a crecemos conocer y en la entender gracia y lo el que Él ha conocimiento hecho de Dios. Solamente progresivamente, poniendo nuestra fe eso en es lo que la correcto. renovación realmente Ahora es. sí, Así No, no. es. Lo dijiste Porque es el correctamente y hay que testimonio de él, reiterarlo y él una lo y tiene que otra compartir. y otra vez. Ese Pero crecimiento progresivo yo sí del aprecio creyente. con todo el En el borracho. último año No. aprecio encontré aquella buena iglesia, pero los es la mensajes del hermano progresión del Larson crecimiento que ha del predicado en Espíritu la iglesia Santo, sobre la teniendo restauración la libertad en y ese aprecio individuo, de lo que pero hemos hablado solamente en el obra mensaje de mientras la que cruz. nuestros Hemos ojos hablado estén en este exclusivamente programa en también Cristo. de esas Yo cosas porque mi no corazón es para sabía los las cosas pastores de y las mi que corazón usted es para está los hablando, pero ministros. yo estaba tan enamorado para de dejarles Cristo y saber tan que, bueno, miren, determinado yo sé que a ustedes cometieron un caminar con error él, que yo me acostaba en por la cualquier cama razón, después pero de Dios las aún los primeras ama. semanas, Dios y aún tiene lloraba. un plan y un propósito Tienes a para su muchas vida. Él no personas los que ha nunca han olvidado, Él no escuchado los ha lo que estamos descartado. enseñando. Y si el No mundo saben, los ha pero Dios descartado, los ha libertado. sí, Pero- Jesucristo aún los ama. esta es la manera y que tenemos aún que quiere que recordarnos sepan que lo ustedes que el son hermano Lauren valiosos, que pasó. importan Y los y que resultados pueden están obtener la sentados victoria aquí. sobre Va este contrario problema en su a vida. lo Yo que creo los que pentecostales debemos tradicionales enfatizar eso podían mucho decir. más Bueno, si en él fue este salvo, próximo él año y no podría realmente tomar, enseñarle no a la podía gente hacer esas cosas. cómo Pero vivir Dios para estaba Dios obrando en su vida. exitosamente, porque no hay cristianos muchos, perfectos. aún Nosotros pastores, están clamando, diciendo tenemos un que necesitan estatus victoria de sobre el pecado, y justicia este es el único imputado, remedio para el y pecado. luego el Espíritu Santo Es el debe único remedio. renovarnos Es una y cosa, conformarnos sí, a la es una imagen cosa de Cristo, aceptar a pero gente, Él y lo eso es hace vital. basándonos Es importante en la amar a la dependencia gente. de la persona Pero de Cristo. necesitamos Ahora, yo puedo enseñarles tomar este testimonio en y qué mostrar deben lo que Dios hizo a lo largo poner de su fe. un
un año o 2 para años, que pero los problemas en que 2 años y causaron medio sus previos yo ya tropiezos
no estaba permanezcan frustrando esa misma constantes, gracia que me había se libertado encuentran cuando creciendo comencé y a superando, aprender y sin la enseñanza decía correcta, que sin tienes esa que dirección cambiar el objeto de tu fe, propia, tienes que alguien dejar los de dirija verte a ti mismo al objeto correcto y de comenzar fe, a ver y que lo confíen en los el plan procesos de la Dios fe y es. la gracia. Y ese fue el Y ese principio del blanco cambio, correcto pero es Cristo y el crucificado. todos caeríamos bajo ese Eso es lo único. Una vez más, proceso si Jesús no siempre es nuestro escuchamos lo que Salvador. tenemos No que se escuchar. pierda la próxima Y mucho más programación, allá no del se la día en quiera el que perder. somos salvos. Gracias por estar Él con es nuestro nosotros. Salvador Dios les y ama. necesitamos Nos depender vemos de la Él, próxima ocasión. así como lo hicimos cada día desde el día en el que comenzamos nuestra relación con Él. Tenemos que ir a la pausa. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.